Historia de la educación parvularia, precursores y principios. Para introducirnos en los comienzos de la educación parvularia, tendremos que retroceder un poco en la historia. En sus inicios, los cuidados y enseñanzas de la primera infancia eran de carácter asistencial. Se presentaban refugios asistenciales como asilos, guarderías para niños y niñas carentes de hogar o cuidados familiares. Para lograr abrir paso a la presencia de cuidado y educación de la infancia, se presenta una serie de acontecimientos sociales, políticos y económicos. En Europa, en el siglo XIX, ocurre la conformación de ciudades. La mujer entra al mundo laboral. Hubo un aumento de niños huérfanos, hambruna y pobreza extrema a causa de las guerras de principio del siglo XIX. Se impulsó una nueva cultura capitalista. Y por último, la aparición de pedagogos, psicólogos, filósofos y especialistas de la ciencia que darán una perspectiva pedagógica al carácter asistencial. Se abre un periodo que celebra una gran conquista para la infancia. Es aquí donde conocemos a importantes precursores para la educación parvularia, como lo fue Juan Amos Comenius, quien destaca el rol de la madre como fundamental para la primera etapa de la vida y valor educativo del hogar. Además, señala la importancia de las normas de comportamiento y nociones básicas. Jean-Jacques Rousseau plantea una pedagogía renovada, sin coerción ni castigo, donde el proceso educativo debía partir de las características, intereses y necesidades del niño, recalcando que el niño está sujeto a sus propias leyes y evolución. Pestalozzi hace la diferencia entre la educación doméstica y la escolar, pero enfatiza en el papel trascendental que desempeña la madre en la formación y educación elemental del niño, destacando el rol del juego y las experiencias. Ricardo Owen consideraba necesaria la escolarización de los niños y niñas desde los primeros años de vida, destacando el trabajo a través del juego. Federico Froebel. Este pedagogo alemán crea el primer instituto para niños pequeños, al que luego llamará Kindergarten, primera institución de educación con fundamentos psicopedagógicos y filosóficos. Es por esto que es considerado el padre de la educación infantil. Su ideal habla tanto de educar niños como madres y educadoras. Los principios que destaca son el niño como centro de la educación, la individualidad, la autoactividad, la unidad y el juego como una necesidad de la infancia. Tras algunos de los planteamientos de estos precursores, nace la Escuela Nueva, entre el siglo XIX y XX. Se basa en ideas psicopedagógicas y filosóficas que sostienen que el niño está sujeto a la práctica educativa y no es un objeto de la educación. Es por esto que propone una pedagogía activa, libre y democrática en consideración de sus intereses y sus ritmos. Se lleva a cabo por innovadores educadores como María Montessori, las hermanas Agassi, Ovidio de Crowley, entre otros, quienes fundaron instituciones escolares y crearon nuevos métodos y materiales que revolucionaron la educación. María Montessori procuraba el desarrollo de las posibilidades en ambientes estructurados, agradables y motivadores. El método experimental Montessori busca a través de la experimentación y el trabajo individual preparar para desarrollar la vida en sus sentidos, respetando la individualidad del niño y su ritmo de trabajo, siempre sobresaliendo la libertad de cada niño y niña. Las hermanas Agassi, Rosa Agassi y Carolina Agassi, crearon un método para escuelas infantiles de niños de clase desposeídas. Se basan en el respeto a la libertad, espontaneidad y autonomía del niño. Destacan las actividades lúdicas, el desarrollo del lenguaje y las manualidades. El juego es la actividad por excelencia de este modelo, junto con el respeto a la naturaleza del niño y la formación religiosa y moral. Ovidio de Crowley plantea que la educación de los niños pequeños debe prepararlos para la vida dentro de un enfoque global, percibir la realidad como una totalidad, sin reparar en sus partes. También desarrolló una metodología que llamó centros de interés, enfocada en el niño y en su entorno natural. Los contenidos y actividades se integran alrededor de un tema significativo y responden a las necesidades infantiles. Muchos de los precursores mencionados dieron paso a la historia global de la educación parvularia, al igual que al inicio de la historia en Chile, existiendo hace 150 años atrás, creándose en Santiago el primer centro educativo para niños en el año 1864. Las influencias como las de Federico Froebel, Montessori y Leopoldina Maluska fueron fundamentales, pues dio paso a la conformación de colegios particulares y un sinfín de instituciones educativas para la formación de educadoras y educadores y niños y niñas en el país, tales como las escuelas normales, nivel universitario y técnico de la educación parvularia y la creación de salacunas y jardines infantiles. Al igual que dio origen a diversos programas, ideas, leyes y reformas que avalan la consideración de ver al niño como un sujeto de derecho, como dar origen a la Junji, incorporar el nivel a la Constitución Política y Chile crece contigo en el año 2009.
Muchos factores histórico-político-educacional influyeron para las modificaciones del currículum o bases de la educación parvularia, como lo fue el golpe militar, perdiéndose varias ideas fundantes para generar que con la vuelta a la democracia, en el 1996, se realizara una nueva reforma educacional y se crearan las bases de la educación parvularia en 1998, mapas de progreso para la educación parvularia en 2008 y la Organización Mundial de la Educación Infantil en 2010, dando la última actualización de las bases curriculares de la educación parvularia en el año 2018. Existe una serie de fundamentos curriculares que destacan hasta la actualidad con gran importancia para la educación parvularia, como lo es el fundamento histórico-situacional. Los párvulos aceptan una identidad debido al periodo en el que viven. El filosófico. Los párvulos deben asumir como sujeto persona, dándole significado al uso del lenguaje y su reflexión. El socioantropológico. Que los párvulos se integren socialmente y culturalmente. El ecológico. Que los párvulos se interesen en el medio ambiente, participando de actividades para tener una mejor calidad de vida. El de las neurociencias, que los párvulos aprovechen las capacidades de su cerebro para su desarrollo y aprendizaje. Y por último, el de la psicología, que los párvulos puedan desarrollarse integralmente y aprender significativamente. Además de estos fundamentos curriculares, debemos destacar los principios pedagógicos estipulados en la última actualización de las bases curriculares de Chile. Los principios pedagógicos son considerados básicamente como postulados que sintetizan ideas relevantes y medulares de la educación, como lo es el principio de actividad. Deben ser protagonistas de sus aprendizajes, interacciones y experiencias. El principio de unidad. Potenciar el ámbito de desarrollo personal y social, enfrentando todo aprendizaje de forma integral. El principio de potenciación. Entregar la confianza a sus propias fortalezas y talento. El principio de singularidad. Responder de manera inclusiva y con equidad a la diversidad de niños en el proceso educativo. El principio de relación. Interacción positiva de niños y niñas con pares y adultos en la integración y vinculación afectiva. Principio de significado. Responden a sus intereses y tiene sentido para ellos en conexión con su vida cotidiana. El principio del juego. Concepto central, actividad natural, pero también una estrategia pedagógica privilegiada, expresión de desarrollo y aprendizaje y una condición para ello. Y por último, el principio de bienestar. Garantiza la integridad física, psicológica, moral y espiritual del niño y niña, considerando sus necesidades e intereses. Podemos concluir que cada precursor aportó en el desarrollo de la historia de la educación parvularia y sus principios para alcanzar el desarrollo integral de cada niño y niña.